obviamente, bueno, como tú dices, hay cosas que no tienen una explicación racional, pero algo pasa con la dimensión del tiempo y del espacio que yo creo que no logramos procesar del todo. Y que tiene que ver con eso, con esas comunicaciones con alguien que ya partió, o con una comunicación a distancia con otra persona, o con cosas de tu propia vida. Rico. O sea, a mí me ha pasado muchas veces que siento que estoy en un déjà vu y digo, esto ya lo viví, pero no lo he vivido. Y eso es muy Es que a lo mejor lo has vivido. Claro, o lo estoy viviendo en paralelo. ¿Tú crees en la reencarnación o no? No sé, no sé. Es que es muy difícil hablar de creer o no creer, porque tantas cosas ¿O te que abre a nos esa posibilidad? Lo que pasa es que lo que yo te digo de esa sensación de conocer a alguien, que alguien es muy familiar y que no los conoció nunca, Sí, no, la sí, explicación puede ser que lo has conocido en otra vida. Es que yo creo que uno cuando conoce a alguien por la razón que sea, ya sea en el ámbito amoroso cuando uno genera intimidad con alguien, que no es necesariamente sexualidad, son cosas distintas. La intimidad tiene que ver, puede ser una relación de fraternal, una relación de amigos. Bueno, esta conversación es íntima, aunque nos está viendo gran parte de Chile, pero en fin, yo siento que estamos conversando como en el living de la casa. Hola, ¿cómo están? Yo sé que hay mucha gente mirando y bueno, pero hay intimidad entre nosotros. Cuando eso ocurre, para mí, esto es una opinión para mí, no es solamente un tema neurológico, tiene que haber algo más. Y como tú dices, a mí me ha pasado también y a mucha gente lo he conversado, que sí, pero ¿por qué tenemos tanto en común si nos conocemos hace 2 semanas? Sí, las experiencias de cada uno, las historias de vida, pero a veces hay historias de vida súper distintas. Y hay otras cosas. De repente, las fobias, por ejemplo. Que tú no sabes por qué le tienes tanto miedo a algo. A un espacio abierto, no sé, al fuego, a las arañas. Te estoy diciendo cualquier cosa y uno no entiende porque no has tenido ni una experiencia en esta vida traumática respecto de eso. Y es muy potente tu miedo. De repente eso se arrastra. ¿Te has hecho de alguna otra vez? vida. ¿Te has hecho alguna vez? A lo mejor la gente en la casa... ¿Regresiones? No. Bueno, yo me he hecho regresiones. Yo también. Y he hecho constelaciones. Ah, no, nunca Ya. me he hecho. Las constelaciones son... yo me he hecho 2 y son súper interesantes porque es un ejercicio donde teatralmente, entre comillas, o sea, tú le cuentas tu historia al terapeuta. Tú les dices, mira, estos son los personajes de mi vida. Mi papá, mi mamá, mi abuela, ¿no? Es heavy, parece. Y el terapeuta toma eso y recrea una escena con personajes que trabajan con él, donde tú ves tu vida. Es bien... Por ejemplo, yo Alguien hace de tu mamá. Claro, alguien hace de tu mamá, alguien hace de tu papá, alguien hace de tu hermano, pareja, lo que sea. Lo que sea. Y recrean una dinámica grupal. O sea, cómo se relacionan estos personajes y tú observas esto. Tú observas, eres como un espectador, como si estuvieras viendo una obra de teatro, pero es tu propia vida. Sí, parece que es muy Y fuerte. después de eso, salen cosas que tú vincularmente nunca viste. Y sale además que hay muchas cosas que pasaron cuando tú tenías tus primeros meses de vida y que uno cree que las guaguitas de 1 o 2 meses están ahí llorando. El niño, según lo que me explicaba este terapeuta en esa oportunidad, va registrando Seguro. todo lo que pasa a su alrededor. Seguro que sí. Entonces, yo me hice en una de mis Yo constelaciones. creo que Pedro, ¿en qué él hace constelación? Puede ser, no sé, yo me la hice con un Creo que terapeuta argentino hace muchos años. Y fíjate que hicimos la constelación y luego él se sienta contigo y te explica. Esto son varias sesiones, puede ser una, pueden ser varias. Y te explica y te dice, mira, cuando tú naciste, los primeros días de vida... Y eso solo es energético. Energético. Había una persona en tu entorno que estaba viviendo un duelo, que estaba viviendo una pérdida. No sé a qué responde, porque también, claro, el terapeuta no tiene tanto detalle, uno tiene que ir dándole el sentido. Y esa persona estaba en un estado de amargura tan grande que tú, digamos, en tus primeros años de vida, esa energía el niño la va... Porque el niño es un alma que es como una esponja, o sea, va
va succionando todo energéticamente lo que pasa a su alrededor. ¿Y cómo sabe el terapeuta? O sea, ¿cómo se provoca esto? Es pura energía. Es que lo que pasa es que lo maravilloso de la constelación es que no es que se planea, empieza a pasar. Claro. ¿Cachai? O sea, entonces por eso digo que tiene que haber algo que la mente no logra entender, tiene que haber otra dimensión, porque como personas que no se conocen, que no saben de tu vida, ni la personalidad de los personajes de tu vida, logran en una dinámica grupal recrear tu vida con ese nivel de detalle. O sea, tiene que haber algo más. Y es una dinámica, es un juego. Entonces, ¿cómo la persona que interpretaba a mi abuela paterna, por ejemplo, en esa dinámica, mi abuela paterna había perdido un hijo a raíz de un trasplante que no se pudo concretar? Bueno, una historia bien triste. Y ella, cuando yo nací, me decía el terapeuta, cuando yo nací, ella estaba viviendo el dolor de la pérdida del hijo, con mucha amargura, que de hecho nunca lo pudo superar, porque, bueno, la pérdida de un hijo quizás no se supera nunca. Lo más doloroso. O sea, ella fue una mujer que hasta el último día de su vida nunca le encontró sentido a que un hijo de 18 años se le haya muerto en esas condiciones. Pero irradió esa amargura, obviamente no era su intención. Y la guagua, en este sentido, que era yo, entonces, al concientizar esa dinámica emocional, uno como que desactiva mecanismos de la mente, porque lo que me explicaba en ese momento, es que la mente del niño, ante ese choque, ante esa embestida energética de un adulto, que puede ser pena, depresión, ira, odio, en fin, emociones muy negativas, la mente del niño se trata de proteger. Se forman mecanismos de defensa, porque en el fondo tú lo estás atacando energéticamente. Entonces, genera como conductas defensivas, nudos, que ni la mejor crianza, porque los papás dicen, no, es que durante los primeros años la contención es tan profundo que ni la mejor crianza puede, digamos, desactivarlo. O sea, solamente logras desactivar esos mecanismos mentales cuando lo ves de adulto, cuando lo haces consciente. Y lo perdonas. Perdonas a tu abuela, entiendes qué fue lo que pasó. Bueno, que el psicoanálisis tiene mucho que ver con eso también, que es como traer del subconsciente al consciente. Pero, bueno, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque, en el fondo, todos estos ejercicios terapéuticos deben responder a algo que está más allá de lo que la ciencia puede explicar. Eso es lo que te quiero decir. Sin duda. Oye, ¿podríamos pedirle a nuestro público que nos comparte historias de este tipo? Déjà vus o historias energéticas especiales, distintas, que no tienen explicación, a través de nuestra cuenta de Twitter. Carlita, ¿qué hashtag podríamos usar? Hashtag mucho gusto mega. Hashtag mucho gusto mega, y nos comparte si ha sentido una conexión con alguien, con un hermano que está lejos, si ha vivido algún déjà vu, si ha conocido a alguien que le parece que muy familiar y que no lo había visto. O sea, hay algo que quiere resolver. Mira, yo creo que todo esto que estamos conversando es súper, al final, responde a una misma pregunta que el hombre se ha hecho desde hace, bueno, yo podría decirte 2022 años, pero yo creo que no, hace millones de años, desde que hay un ser humano en esta tierra, o un mono que evolucionó, que es el misterio de la vida. Todo el esfuerzo del hombre, en términos artísticos, creativos, mentales, psicológicos, espirituales, no sé, todo el esfuerzo del hombre en términos de creación, en términos de búsqueda, tiene que ver con entender el misterio de la vida. Todo el arte está orientado ¿a qué? A interpretar la muerte, a interpretar la vida, a entender el amor. Y el hombre nunca se rinde, pero siempre la vida nos demuestra que su misterio es tan inmenso que nunca, ni una mente humana, ni la más espectacular va a lograr descifrar eso. Entonces yo creo que lo lindo de la vida tiene que ver con el misterio que en ella hay, que nunca vamos a poder resolver. El día que alguien lo resuelva, se acabó la fantasía, se acabó el goce de vivir. Oye, yo te voy a contar una experiencia paranormal que tuve una vez con mi hijo, y vamos a leer alguna experiencia que nos están compartiendo ustedes.
primer hijo era muy chiquitito, apenas ¿Pedro? hablaba, sí, Pedro. Y yo debe haber tenido un poquito más de un año ya. Porque usaba pañales, porque yo lo tenía en el mudador y lo estaba mudando. Vivíamos en un departamento y estaba yo aquí en el mudador y acá había un balcón. Y lo estoy mudando y lo estoy vistiendo y me dice, mamá, mira, en su idioma como de guagüita, ¿no? Yo miro y digo, ¿qué pasa? Dice, los hombres de blanco, No te puedo creer. te lo juro. Y yo digo, ¿qué? Por supuesto no había nada, o desde mi mirada de adulto no había nada en el balcón, nada en la pieza. Y me quedó dando vuelta y mucho tiempo después leí un libro que dice que los niños ven ángeles. Ah, mira. Y que los niños, incluso hay experiencias que relatan niños que han estado en accidentes y que ve que un hombre de blanco los levanta de la línea del tren, un montón de cosas así. Y yo digo, mi hijo, que apenas hablaba, que apenas se comunicaba, tiene que haber visto ángeles. Imagínate qué heavy. Nunca tuvo explicación. Yo por más que le pregunté y le seguí preguntando, ¿dónde? ¿Qué ves? Nada, se desconectó y Claro, nunca más fue me un habló. momento. Fue un chispazo, pero con mucha naturalidad me dice, mira, mira, ¿qué leo yo? Los hombres de blanco. Imagínate qué loco. Y después en este libro salen un montón de relatos de niños que veían ángeles y que habían sido asistidos por ángeles o hombres de blanco. Compartamos lo que nos dice nuestro Sí, claro, toma la pantalla. público. Tenemos una acá. Mira, Jenny Baeza, para que se contagie de esta energía y nos mande sus experiencias, no sé si decir paranormales, No, especiales, distintas. Dice, con respecto a lo que están hablando, también están los registros akáshicos, que se pueden ver los registros de otras vidas y sanar esas cosas que venimos arrastrando. Yo soy terapeuta de registros akáshicos. No lo había escuchado nunca. Cariños a todos, yo tampoco, pero Interesante. parecido a las constelaciones que estás Sí, diciendo tú. las constelaciones. Uno puede hacer constelaciones individuales, familiares. Es súper sanador. Yo, de verdad, las personas que tienen algún tema pendiente, alguna situación en su historia familiar que no entienden, bueno, que ¿quién no tiene algo así? O sea, Todo el mundo. Lo que te digo yo, algún miedo irracional a algo, alguna fobia, eso tiene que tener alguna explicación. exactamente, exactamente. Tenemos a lo mejor más experiencias que registrar. Contágiese de esta energía y compártanos sus historias porque hay muchas. Exacto. ¿A ti te ha pasado un déjà vu que te acuerdes? Me ha pasado, pero sí, gatillado con música, fíjate. Con Que música. escucho una música y digo, me evoca inmediatamente algo familiar, pero no sé qué es. O sea, por ejemplo, digo, bueno, esta canción o esta melodía o este tono de voz me conecta con sensaciones. Bueno, insisto yo, el hombre, si uno se pone como a pensar, la creación humana siempre ha tratado de llevar a la mente más allá de su propio límite. Hay una novela de Michael Proust que es famosa, En busca del tiempo perdido, que a lo mejor muchos de ustedes la han leído. No la he leído. ¿No la has leído? La novela parte cuando él, de adulto, mete una galleta adentro de un vaso de leche. Entonces, el personaje protagonista de la novela mete una galleta adentro de un vaso de leche, la remoja para comérsela y esa sensación lo conecta con una historia infantil, que es parecido a lo que estamos conversando. Entonces, lo que te quiero decir es que escritores, músicos, dramaturgos, pintores, en fin, a lo largo de la historia, obviamente a través de la psicología y la psiquiatría, la ciencia, bueno, hay disciplinas un poquito más mundanas como la economía, en fin, que son más de este planeta, digamos. Pero hay búsqueda, hay interés, hay inquietud. La conexión con aquellos que ya no están, yo creo que es algo que nunca vamos a perder. Lo que no le dijimos a ese amigo que se fue, lo que no le dijimos a ese papá que murió, que falleció. Por eso, yo creo que, mira, nunca hay que tener pendientes cuentas con nadie. Yo ayer me reuní en la tarde con una persona con que tuvimos un tema muy triste, muy doloroso, un accidente muy triste. Me llamó ella por teléfono, teníamos que conversar. Obviamente, y me reuní con ella. No voy a entrar en detalle porque es un tema privado y no voy a exponer a nadie. Pero quiero decir que
Por eso que no todo está dicho en la ley, no todo está dicho en la ciencia. ¿No? Hay un encuentro humano. O sea, yo me encontré con esta persona, teníamos que conversar varios temas, fue muy bonito, nos conocíamos muy poco. ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo esto que nos pasó, Que fue doloroso. que fue muy doloroso, una situación muy dolorosa, tiene un sentido? ¿Cómo le damos un sentido? Yo respetando tu dolor, tú respetando mi dolor también, porque es una situación dolorosa para ambos. A ver, ¿qué sacamos limpio de esto? ¿Qué es lo que a ti te interesa? ¿Qué es lo que... Entonces hay un encuentro de almas finalmente, en un proceso de duelo. Y también con los que no están. O sea, yo creo, y lo he hablado mucho con mi marido, que perdió a su hermano este año. Incluso lo publicó en su Instagram, como lo siente más presente. Y a mí me pasa lo mismo con mi hermano, que yo perdí hace más de 30 años. Lo siento, José, lo veo en los pajaritos, lo siento conmigo. Diana, esta persona que yo conté, que conozco, que me ha abierto un poco la mirada, te mandó un mensaje una vez. Sí, pues. ¿Te acuerdas? Y tú lo leíste y quedaste así como que tú no la conoces, ella no te conoce, que no sabe nada de Chile, no sabe nada de tu familia, no tiene idea quién es la Cecilia, ni tú ni nadie. Y mandó un mensaje a esa persona que tenía que ver con tu hermano. Y tú me dijiste, bueno, por eso yo no intento explicarlo, yo solamente digo aquí hay algo que mi mente jamás va a poder entender, solamente me conecto desde lo emocional, no desde lo racional, y dejo. Miremos más acá, Daniela Maldonado. Cuando pequeña desperté a medianoche y vi a mi ángel de la guarda. Mira. Fue algo muy maravilloso que me entregó paz. Parecía Dios con túnica y era muy brillante, algo resplandeciente. Claro, hay toda una simbología asociada a la cultura judeocristiana que tiene que ver con Dios, la Virgen, Pues se me pararon los pelos. los ángeles, en fin. Cómo la religión, desde sea la católica, la cristiana o la que sea, intentan explicar esto. Yo creo que aquí ni una religión tiene el monopolio. No, por supuesto. Puede ser Dios, como lo entienden unos u otros, puede ser la Virgen. La Virgen representa a lo mejor una energía de algún tipo, un ritual indígena. Los pueblos originarios han hecho esa búsqueda también. O sea, cuando uno dice, bueno, pero si es que, mira, si al final la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál es el misterio de la vida? ¿De dónde venimos y para dónde vamos? ¿De dónde venimos y para dónde vamos? Y todos los artistas de todas las civilizaciones, nuestros pueblos aquí en Chile, los pueblos de América Latina, tú ves los espejos culturales en otras partes, buscan desde su forma explicar una misma pregunta. Leamos a Pauli que dice, yo he soñado con personas ya fallecidas que enviaban mensajes a sus familias. Entregaba ese mensaje y la familia lloraba porque era exactamente la respuesta que necesitaban o que necesitan. Es un mundo maravilloso. Es un mundo maravilloso lo que desconocemos. Oye, mira, espérate, me encanta esta última frase. Gracias, Paul. Pauli. O Pauli, perdón. Pauli. Es que yo me quedaría con estas dos líneas. Es un mundo maravilloso lo que desconocemos. No intentemos explicarlo todo. Solamente hagamos un ejercicio de humildad, de decir que hay algo que desconocemos y que es maravilloso. Y tampoco dudemos de la experiencia del otro. Del otro, claro. Porque si a ella le pasó y lo hizo, porque nos faltan las personas que dicen, no, no te creo. Bueno, es una experiencia tan personal. ¿Tenemos más? Ya, vamos. Mané dice, mi hijo a los 3 años, que fue operado de adenoides en el pabellón, vio a mi padre fallecido 10 años antes. Mamá, vi al tata Jorge, me dijo. Y me lo describió tal cual mi papá estaba físicamente al morir. Uy, qué impresionante. Qué impresionante. Yo creo que los niños, yo creo que hay una ventana de conciencia. Y que los niños yo creo que es más potente. Sí. O sea, yo creo que yo no sé, yo creo que con el bombardeo de la vida adulta, uno va perdiendo esa ventana de conciencia. Yo creo que los niños, los ancianos y los animales, estoy convencido de que tienen acceso a otra dimensión. Estoy absolutamente convencido. Las personas al final de su vida y al principio de su vida tienen esa ventana de conciencia. Y los animales, estoy seguro que lo tienen. Los animales perciben, se quedan fijos de repente, sí, es verdad eso. mirando algo. Es cierto. Ellos perciben
perciben una vibración a la cual nosotros desde nuestra mente humana no llegamos. Bueno, de partida perciben los temblores y los terremotos Sonidos, antes. sonidos Sí. amplificados, temperatura, en fin. ¿Tenemos más o no? Ya. La Francisca Bustos. Dice, Hola Diana y José. Les cuento, mi ahijada Florencia de 8 años soñó con mi bisabuela, abuelo y tío Remigio, todos fallecidos. Y decía que estaban haciendo un asado y ellos la llamaban a estar con ellos en tranquilidad. Ella lo cuenta como si fuera súper normal. Qué fuerte. impresionante. Qué impresionante. De nuevo niños, ¿ves? Es que los niños, es que los ancianos también les pasa. O sea, yo he conocido personas de 90 años, de más de 90 años, y que incluso padecen de Alzheimer o de alguna demencia senil y que logran describir con una exactitud y una lucidez situaciones que tú no sabes cómo tuvieron acceso. O, a ver, por ejemplo, bueno, yo no sé, pero hay personas con Alzheimer, me ha pasado porque he conocido pacientes con Alzheimer, que, ok, no recuerdan, se pierden en el tiempo-espacio por las consecuencias de la enfermedad, pero logran describir con exactitud escenas de hace 85 años, de cómo estaban vestidos, en fin. Mi abuela no tuvo Alzheimer, una de ellas, pero sí tenía una pequeña demencia senil al final y ya estaba un poco perdida. Si yo te estoy hablando de una mujer de cerca de 90 años, estoy hablando del año 90 y tanto, no sé, 97, 98. Y siempre recuerda y empezó a recordar algo que había ocurrido en los años 40, que un robo de un reloj que ella dejó abierta, estos roperos antiguos, que uno abría así, que tenían espejo por dentro, no sé si te acuerdas. Entonces ella vivía con su hermana, más chica, y ella le gustaba mirarse por delante y por detrás, por una chiquilla joven, qué sé yo. Entonces abría el ropero y le gustaba mirarse así. Entonces dejó el ropero abierto. Y mi abuela tenía un reloj que tenía cierto valor y mi abuela vivía en una casa aquí en Avenida Mata, donde ocupaba un piso y el resto era como un edificio pequeñito, donde ocupaba un piso y el resto de los pisos arrendaba pieza en un tiempo. Y uno de los arrendatarios, al ver que estaba el ropero abierto, le robó el reloj. Nunca encontraron el reloj y un día mi abuela toma una micro, estoy hablando del año 50 y algo, no tengo idea, toma una micro, se sube y va el hombre agarrado con el reloj puesto. Y ella, siempre lo cuenta, está en la puerta de atrás, llena la micro, ¡ladrón! ¡Por cual! Y empieza mi abuela con uno de mis tíos de la mano, imagínate tratando de recuperar el reloj. Esa escena, ella volvió como a ese momento de tratar de recuperar el reloj en la micro, teniendo casi 90 años, a punto de fallecer, con una demencia muy avanzada. Entonces, ¿cómo la mente logra? A lo mejor un neurólogo diría, ustedes están hablando puras pelotudeces y esto tiene una explicación. Bueno, puede ser. Pero ¿cómo la mente logra establecer esas conexiones de tiempo? No le veo mucha explicación desde el punto de vista, digamos... son los sueños, que ahí no... Yo después te voy a contar una historia que tuve con un sueño, pero Yasmín nos dice, hola, cuando perdí mi hijo, qué pena Yasmín, lloré por más o menos 3 meses, hasta que una noche, en un sueño, vi a mi hijo chiquitito diciéndome que estaba bien, feliz, pero en ese sueño conocí a mi hija con 5 años ya de vida y me decía, soy tu hija. Hoy mi hija tiene 16 años. Mira qué impresionante. 16 años. En ese sueño, su hijo que perdió le dijo que estaba bien, pero conoció a la hija que iba a venir después. Imagínate qué impresionante. ¿Sabes qué me dan ganas? No sé si se pueda, es una idea que me pasa ahora. Es que yo estoy como que me olvidé que las cámaras están prendidas, no tengo, o sea, como que estuviéramos sentados en una plaza conversando. Me encantaría que llamara a la gente. También. Y nos contara. O sea, me daría ganas de escuchar a Yasmín, por ejemplo. No sé, puede ser Qué linda la historia, Yasmín. por el tema de, como yo trabajo en radio, esto lo hacemos muy habitualmente. Y, vamos a intentar. Y es lindo escuchar a las personas decir, mira, me pasó esto, soñé, quedar atrapado en el misterio de la vida de otro. Ay, ya me fui en un bolón, pero la verdad es que... Te cuento lo que me pasó a mí con un sueño, a propósito del sueño de la Yasmín. Yo, cuando mi hermano falleció, yo tenía 8 años. Era muy chica y murió en un accidente de auto. Y a mí mi familia me protegió, quisieron protegerme como del dolor y no me llevaron al funeral. Ah, mira. No fui.
me quedé jugando a la ¿En la casa iglesia, nada, no? de una ¿Cómo amiga. te lo contaron? Me lo Nunca contó mi nunca papá. nunca te he preguntado. Me lo contó. ¿Qué edad tenía él, perdona? Era joven, ¿no? 20. Mi hermano tenía 24. Ya. ¿Y cómo te lo cuenta? Mi papá se sienta a los pies de la cama y me dice... Tú no escuchaste nada, no sabías nada. Sí, estábamos en un departamento en Reñaca. Mi papá, mi mamá, la Cecilia y yo. Solamente. 4. Y mis 2 hermanos, que habían salido, digamos, Claro. en la noche. ¿Y la Mi Verónica? hermana estaba en un retiro en Ah, otro ya. lado. Y yo me acuerdo haber escuchado como ajetreo, que suena el teléfono. Que pasó gente en va el mi pasillo. hermana, escucho como movimiento. ¿Qué año fue esto? Pero yo era el 86, Ah, pero poquito antes del Mi Universo. un año antes. Ya. Muchos años atrás no existían celulares. No, nada. imagínate, nada. Ya, y mi papá me cuenta y me dice, tu hermano se fue con Dios. Eso te dijo. Sí. Diana me dice, Rodrigo está con Dios. Bueno, yo inmediatamente me puse a llorar. Pero entendiste, porque para los niños entender la muerte es bien complicado. No, yo creo que sí. A ver, sobre todo entendí rápidamente el dolor. La porque pena, ya. el dolor era tan potente, yo nunca había visto a mi papá llorar, por ¿Y tú ejemplo. eras cercano a tu hermano? Muy, muy. Y bueno, no me llevaron al funeral porque me quisieron proteger. Imagínate, estamos hablando muchos años Sí, atrás. está bien. Y ellos pensaron que era lo mejor para evitarme el dolor, pero yo creo que dentro de mi cabecita y de mi corazón de niño no pude cerrar ese círculo. Ah, Y quedó abierto. ya. Porque no lo despedí, no pude ver Tú no lo viste el más, cajón. Después lo íbamos a visitar al No, cementerio. no, pero no lo viste más. Nunca más. Nunca más. Lo Claro. vi salir por la puerta de la casa el día que muere, nunca más lo vi. Regresar, no lo vi en el cajón, no fui a la misa, no lo pude despedir. Entonces, yo creo que en mi cabeza quedó abierto ese dolor. Y pasaron los años, te estoy hablando, muchos años después, yo debo haber tenido 25 años. Ya. Soñé Ya. con el accidente. Yo sabía que había muerto en un accidente y sabía como algunas poquitas cosas, pero vi el accidente con lujo de detalle. No te puedo creer. Como realmente fue. Lo vi como de arriba, como si hubiera venido en un helicóptero. Quién manejaba, quién iba al lado, qué pasó, de qué color era el auto. Y tú esos detalles no los No lo sabías. sabía. Claro. Y me desperté con mucha paz, increíblemente, no con una situación de angustia. Y le pregunté a mi mamá, y era tal cual como yo había soñado. ¿Cómo se enteró la familia? Mira, por esas cosas lindas de la vida, venía detrás, en el auto, un doctor Ya. con su señora. Ya. Un doctor, además, que era muy joven, era doctor hace poco. Mi hermano fue el primer paciente que se le murió. Ah, mira. Sí. Y paró el auto, lo subió y lo llevó a una clínica. Ya. Luego lo trasladaron porque en esa clínica no No estaba. murió inmediatamente, digamos. No, Ya. tuvo algunos, como 3 o 4 paros cardiorrespiratorios y murió. Él habría quedado muy mal si hubiera vivido, Ya. la verdad. Así que fue finalmente un descanso, yo creo, para mi familia que muriera y que no quedara porque habría ¿Y quedado él muy llama a la dañado. casa? Él llama y contesta a la Cecilia. Llama a uno de los amigos que iba en el auto. Y le dices... Y la Cecilia le dice a mis papás van y ella se queda conmigo en el departamento Ya. para no dejarme sola. Claro. Yo dormía. Y bueno, falleció al poco rato mi hermano. Y a mí me cuentan en la mañana y imagínate lo que fue eso. Me acuerdo como de la oscuridad que eso provocó, a pesar de que era verano y playa. En fin, fue un 12 de enero. Se cumple un aniversario nuevamente sí. ahora. Pero lo que te quiero contar es que el sueño me permitió cerrar un ciclo que Claro, tenía que quedaba abierto de dolor y de poca explicación y de incertidumbre y de muchas preguntas sin respuesta y fue súper sanador. Es que yo creo que, fíjate Cómo que... ese sueño vino a tapar esta herida que yo tampoco era consciente que tenía. Fíjate que me estoy pensando respecto de esta como ventana de conciencia, yo te digo que nos conecta con otras dimensiones, campo energético, no sé cómo definirlo, no tengo idea, no tengo herramientas intelectuales para hacerlo, es lo que me nace, no sé cómo, a lo mejor hay personas que trabajan en este tema y nos están viendo y tienen la terminología precisa, pero insisto, creo que los niños, los ancianos, los animales tienen esa capacidad más desarrollada que nosotros y creo además que
tomando lo que tú me estás contando, que en la vibración de dolor y de amor, uno también puede abrir esa puerta. No en otro estado, ni en el enojo, No, claro. ni en la ira, La rabia. ni en la rabia, ni en la alegría del placer como más mundano, ni en el goce como... No, solamente a través del amor profundo y el dolor profundo, uno logra el dolor real, no el victimismo egótico, narciso, de que vengan y ayúdenme. No, cuando uno vive ese dolor digno, ¿cachai? Ese dolor, cuando uno llora como desde la garganta o desde ese llanto que sale desde adentro, que uno siente esa... Porque ¿qué es el dolor al final? Esa es la pregunta. Te conecta con lo más básico de tu vida. Uno siente con lo más primario. una reacción física, Sí. pero no es físico. Uno siente una tortura psicológica, pero no es psicológico. O sea, ¿y el amor? ¿Qué es el amor? Uno siente una reacción física, pero no es puramente física. Uno siente que quiere al otro, ok, porque toma una decisión de querer, pero también hay una dimensión que no es totalmente intelectual. Entonces, son como dos momentos y dos estados que evidentemente superan nuestra existencia humana, y te conectan con lo y más te conectan primario que con somos, algo con lo más, animal también. ¿cachai? ¿No vamos a leer el último? ¿Vamos a leer el último? Leamos el último que teníamos acá y vamos a conectarnos con la Tere Panequi a propósito de los misterios del universo. Mira, la Carola Gajardo dice, cuando era pequeña siempre veía a mi ángel de la guarda. Se sentaba encima de una máquina de tejer de mi abuelita y desde ahí me miraba. A mí no me daba miedo, solo sabía que estaba ahí. Nuevamente un niño, nuevamente un ángel.